Buenos días. Hoy vamos a leer y comentar la última sección del segundo capítulo. Se llama El significado del juicio final. Es una sección sorprendente y llena de contenido. Dice: una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. El curso tiene muchas frases redondas que uno no entiende, pero más adelante te las explica. Dice que una de las maneras en las que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Aquí viene a unir ya esta sensación de ser el centro del mundo, de ser los que podemos con nosotros mismos, los que nos hemos construido a nosotros mismos, esos instantes en los que somos el contenedor de las esencias, el sostén del mundo, que si no existimos nosotros algo se va a venir abajo. Tiendes a olvidarte de esto, de que no fuiste creado, de que tú no te creaste a ti mismo en los momentos en los que tú te vuelves egocéntrico. Dice, en esos momentos en los que estás creyendo en la magia. La magia es una palabra que tenemos aquí en el mundo en alta estima, en una estima, y llamamos mágico a cosas extraordinarias y sublimes. Pero entre todas las definiciones que el curso tiene, que habrá unas 20, hay una cortita que te viene a centrar. Dice, la magia, que está en el diccionario, dice, la magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Vamos a quedarnos con esto. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Efectivamente que hay magia y no es exactamente sacar un conejo de una chistera, sino que, por ejemplo, dice, todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Una aspirina es magia. No solamente es magia cortar un cordón y volverlo a encontrar entero. Lo que hacen los magos, eso es un asunto que le llamamos magia, pero magia es el uso mal creativo de nuestra mente. La primera de todas las citas que hace el curso a la magia dice, sin convicción los milagros degeneran en magia. Es decir, que la magia y los milagros salen de la mente, pero si vas sin convicción en quién es el autor de los milagros, te vas a poner tú como autor y entonces se llama magia. Sin convicción, los milagros degeneran en magia. Vamos a seguir leyendo, que nos va a aportar más luz sobre este tema. Dice, tiendes a olvidarte de que tú no te creaste a ti mismo cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Cuando tú te crees que tú eres el dueño de tu destino, estás creyendo en la magia, estás haciendo un uso mal creativo de tu mente. Dice, mira este párrafo extraordinario y mira lo que dice. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Mira lo que dice aquí, lo dice en otra parte también, pero aquí dice que el creador se creó a sí mismo. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Lo que creas es una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, es lo que llamamos magia, mas no lo es para la mente de Dios. La magia para nosotros es real. Una aspirina, un paracetamol te quita el dolor de cabeza y creemos que es real, pero para Dios no es real. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Todavía no sabemos lo que es el juicio final, pero nos lo está preparando.
quiero volver a recapitular. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Todo lo que creas, ya sea falsamente o en realidad, pasa primero por tu voluntad. Tú ves lo que deseas ver, tanto aquí como en el cielo. Pero hay una diferencia. De esto se desprende que todo lo que haces por tu cuenta propia es real para nosotros, pero no para Dios, porque no participa de esa creación. Bueno, poco a poco, pero ya esto lo hemos tocado más veces. Dice, el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Perfecto. Todos tenemos miedo del juicio final, pero fíjate lo que dice. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Nadie entendemos lo que es el juicio final según el curso. Y dice, para darnos una pedrada en la cabeza, juzgar no es un atributo de Dios. Es espectacular. Dios no puede juzgar, porque todo lo que Él ve es verdad. Y la verdad no se puede juzgar, es verdad. ¿Esto se entiende? Dios no puede juzgar, porque Él solo puede ver lo que es real. No tiene duda ninguna. La duda en Dios no existe, con lo cual el juicio es una capacidad inútil y sin ningún sentido. Dios no puede juzgar. Él solo ve lo perfecto. ¿Qué vas a juzgar en lo perfecto? Dice, juzgar no es un atributo de Dios que se nos quede en la cabeza. Esto es para desdibujar esa imagen torticera e inútil que tenemos de Dios y ir formando una imagen aproximada a las características de Dios. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan de Dios. Se originó en el momento de la separación. Verás qué bonito es esto. Del mismo modo, y ahora habla, del mismo modo en que la separación abarcó millones de años, ¿qué es la separación? En los cimientos del cielo está perfectamente explicado. El Hijo de Dios pensó que se separaba del cielo y a su vez se separaba en miles y miles y millones de formas. Es muy bonito esto cuando se mira desde el prisma de la ciencia, del Big Bang, que fueron explosiones sucesivas que se formó todo este cotarro. Pero yo veo otro tipo de explosiones. Se hicieron primero las explosiones más importantes porque la voluntad estaba indivisa y entonces las primeras explosiones. Pero luego fueron explosiones más pequeñas y empezaron a aparecer supuestamente primero la carcasa de todo esto, pero después la vida. Y los científicos dicen que la vida pues apareció en el agua y que fue microscópica y que se fue ampliando, y de la microscópica empezaron a aparecer los seres unicelulares, y de los seres unicelulares los pluricelulares, primero los peces, después los anfibios, después los mamíferos, las aves, y así se fue separando el Hijo de Dios dormido en protozoos, en peces, en reptiles, en mamíferos, en aves. Nos fuimos separando. Por eso dice, del mismo modo en que la separación abarcó millones de años, todo esto dentro del tiempo supuso millones de años. Luego, imagínate que esto salió en la Tierra, pues salieron de aquí personas para ocupar otras galaxias, yo qué sé lo que hay montado. Pero de la misma manera en que la separación abarcó tantísimo tiempo, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Anda, ¿qué tiene que ver el juicio final con la separación? Pues sí, el juicio final es el otro extremo del segmento. Un segmento, voy a recordar, pues son conceptos escolares. Un segmento es una línea cortada en dos partes. Una de las partes es la separación, que abarcó mucho tiempo, pero acaba en otra, que es el juicio final.
la separación y el juicio final. Nunca habíamos visto el juicio final como el final de la separación, porque tiene una connotación diferente. Vamos a seguir leyendo. Dice, su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. Y dice que es el recurso que acorta el tiempo, pero no lo abole. Vamos a centrarnos en esto que a mí me gustó mucho. La separación tuvo un comienzo en el Big Bang, empezaron a formarse las diferentes criaturas, y llegó un momento donde se separó la separación y empezó el juicio final. ¿Qué quiere decir? Que esa expansión de vida, de razas, de especies, empieza a acortarse, darse cuenta que ya ha empezado. Tú pones la radio y empiezan a decir, ha desaparecido no sé cuántas especies, otras están en peligro de extinción y parece que es la catástrofe. Es la catástrofe para esta existencia, pero es el comienzo del juicio final. Todos estos seres que nos dividimos en tantísimos, vamos a confluir en uno solo. De la misma manera que salimos de uno solo, nos vamos a venir. ¿Qué tal se mira esto de esta manera? ¿A qué es espectacular? Juicio final. Nos vamos a volver a reencontrar con nuestro ser. Y que se estén muriendo, desapareciendo especies, y hay muchos más datos que no me voy a entretener aquí, porque ahora que funcionan tanto los vídeos por internet, pues enseguida estamos viendo que ha adoptado un animal, otra cría de otra raza que no es la suya. Antes nos los hubiéramos comido, pero ahora ya no hay tanto desconocimiento ni entre los animales, se están empezando a reconocer y conviven animales rarísimos unos con otros. Esto es que ya no nos tenemos tanto miedo, estamos empezando a unirnos, a conocernos. La globalización en los seres humanos es eso, estamos perdiendo las fronteras, el mundo cada vez más pequeño. El juicio final ha empezado y no ha intervenido Dios. Vamos a seguir leyendo. Otra cosa es importante que quiero decir, dice, la duración del juicio final, de este periodo en el que vamos a confluir en un solo ser, dice, puede ser igualmente largo o tal vez más. Mira lo que dice. Dice, su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. Esto va dirigido para todos los que dicen que el guión está escrito y que no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Cuando nos da la posibilidad de acortar el tiempo de espera, al que no le interesa hacer nada es al ego. Y todos los que dicen que está todo hecho son discípulos del ego. Son gente que le compra mercancía podrida. Claro que hay que hacer, hay que espabilarse y aprender a perdonar. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, recurso que acorta el tiempo, aunque no lo abole. Mira qué bonito esto, para explicar lo que es el juicio final. Si un número suficiente de nosotros, que está hablando Jesús, llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, un número suficiente, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es decir, podemos colapsar el tiempo. ¿Qué es esto? El número cuántico suficiente para que podamos colapsar el tiempo. Si hay unos cuantos con una mentalidad, un número suficiente de nosotros con una mentalidad verdaderamente milagrosa, la balanza se va a inclinar del peso de los despiertos y va a despertar a todo el mundo, va a colapsar el tiempo. ¿Esto se entiende? Esta frase es espectacular. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable, es decir, colapsar el tiempo. Que es así como va a ser. Así que hay que espabilarse. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto, si es que has de llevar paz a otras mentes. ¿Qué dice esto? Para liberarse uno del miedo, que tiene que adquirir la confianza en su guía, la confianza en el plan de Dios. Hay que liberarse del miedo si queremos entrar a formar parte de esas mentes que han entrado en la mentalidad milagrosa. Y continúa diciendo, por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió. Pero mira lo que dice Jesús. Pero en realidad son mis hermanos que lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final no es un asunto de Dios, es nuestro. Nosotros, a base de irnos reconociendo
Vamos a cortar la diferencia con el resto de las personas a base de conocernos y aprender a perdonar la separación de ser uno diferente de otro, de uno no juntarse con otra raza, de uno matar al que es diferente de sí mismo. Pues ese proceso del juicio final no emprende Dios, lo emprendemos nosotros de la mano de Jesús. ¿Se entiende? El juicio final no es un juicio de Dios, es un proceso que emprendemos nosotros, que se le llama juicio final. Nosotros somos los que vamos a ir perdonando las diferencias y vamos a hacer colapsar este tiempo en el que parece que vivimos. Dice, por lo general se considera que el juicio final es un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Los que ya se han despertado van a ayudar al resto de la afiliación y de hecho están haciéndolo. El juicio final es la última curación de la mente dormida en lugar de un reparto de castigos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es posible que haya gente que se vaya a leer otras tonterías cuando está esto aquí? El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos, lo que vamos a perdonar es la creencia en la culpa y en el castigo. De esa manera vamos a traer el juicio final complético a este mundo. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte a tu mentalidad recta. No tiene nada que ver con el castigo, ni el juicio final es un juicio de Dios. Es un proceso que emprendemos de la mano de Jesús. Un proceso en el que nosotros aprendemos a perdonar las diferencias que nos hacen especiales y nos separan los unos con los otros. Aprendemos a perdonar las diferencias que hacen que nos enfrentemos con todo bicho viviente. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Vamos a seguir. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Cuando sepamos lo que tiene valor y lo que no tiene valor, nadie va a dudar a la hora de elegir. Pero hasta que no llegue esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. La voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. La voluntad libre es la que está en la mente recta. La voluntad aprisionada, la que se cree que es un cuerpo. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Mira lo que dice aquí, otro cambio cuantitativo de nuestra manera de pensar de un palabra como el Apocalipsis. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Hay que saber distinguir lo que es real y lo que no lo es. Cuando sepamos distinguir lo que es real y lo que no lo es, el conflicto se habrá acabado. En ese sentido, este es un proceso de separación en sentido constructivo de las palabras. Estamos separando lo que es real de lo que no lo es, porque la separación de la que estamos hablando de este mundo es la división de la verdad en diferentes partes irreconocibles. Pero cuando tú separas lo falso de la verdadera, es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Dios vio a su Hijo cuando lo creó, su única creación, y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Solo cuando distingamos lo real de lo irreal, podemos apreciar nuestras creaciones con amor. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas. Y mira lo que dice, que en ausencia de la creencia que las originó,
dejarán de existir. Cuando la mente y la voluntad que las vio, porque las quiso ver, deje de crear en ellas, no las podrá sostener en su mente y dejarán de existir. En ningún sitio dice que se mueran. Simplemente dejarán de existir porque la mente que las creó, entre comillas, porque fue una fabricación, la mente que creyó durante un tiempo en ellas, al no sentirse atraída por esas mismas falsas creaciones, las dejará de sostener en su mente, su voluntad dejará de desearlas y simplemente desaparecerán. El mundo no va a acabar destruido, sino desaparecido de nuestra vista. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Esta vez la vida tenía que ir con mayúscula para distinguir de esto otro que llamamos vida. El juicio final en realidad es el umbral de la vida, porque vamos a declarar inexistente todo esto. Y entonces veremos la vida tal como Dios la creó, no como la fabricó nuestra mente dormida. El juicio final queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede realmente estar vivo. Esto es un disparo entre las cejas para cada uno de nosotros. Nadie que viva atemorizado puede realmente estar vivo. Todos estamos muertos aquí. No te puedes someter a ti mismo, a tu propio juicio final, porque tú no te creaste a ti mismo. Estamos en el comienzo de la primera frase de este subcapítulo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar, el quedarte con lo que es creativo y lo bueno. Acaba diciendo, el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar este juicio. Viene muy bien esta frase, porque nos parece un trabajo tan extraordinario esto del juicio final que tenemos que llevar a cabo, que tú puedes decir, me va a faltar tiempo. Pero aquí viene diciendo, el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar este juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Como siempre os recomiendo que leáis vosotros mismos esto y con esta explicación que yo os he dado de lo que yo entiendo de aquí, rumiarlo con más lentitud. El juicio final no va unido con el castigo de Dios, sino con la reparación de la cordura en la mente, la restitución de la cordura en la mente. En el juicio final van a desaparecer las diferencias entre nosotros y vamos a ver en cada uno de nosotros el rostro del Cristo. Y cuando no veamos más que esto, el juicio final se habrá concluido. El juicio final no es un castigo, y el juicio final no es de Dios. Lo emprendemos nosotros, los que una vez emprendimos la separación, emprenderemos el juicio final, que es la otra parte del segmento de esto que le hemos llamado vida, que no es sino muerte. El juicio final es la liberación del miedo y el comienzo de la única y verdadera vida. Precioso, como siempre. Hasta mañana. Un milagro, en nombre de Jesús.